para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda un solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Pueden tomar asiento? Queridos hermanos, estamos meditando durante estos días, desde el día martes, el capítulo 5 de San Mateo, que inicia con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después de esas bienaventuranzas, el Señor va explicando en qué consiste vivir su ley. Jesús habla de sus mandamientos. El que siempre cumpla mis mandamientos vivirá en mí, tendrá vida eterna. Porque Jesús es mucho más que Moisés. Moisés era un mensajero de Dios que trajo las tablas de la ley y se las mostró a los judíos en el monte Sinaí. Pero Jesús es Dios, es el Hijo de Dios que nos habla, es la sabiduría encarnada del Padre. Entonces, Él nos expone la ley del Nuevo Testamento, la ley definitiva. Los mandamientos de Jesús son mucho más difíciles de cumplir que los mandamientos de Moisés. Es mucho más exigente, pero al mismo tiempo es una ley que nos libera completamente, porque nos invita a confiar no en nosotros mismos para superar nuestros pecados y nuestros vicios, sino a confiar en el Señor. Por eso Él dice: felices los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios, porque son felices al tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, que murió por nosotros, resucitó, para que nosotros tengamos vida eterna, no porque nosotros logremos santificarnos o salvarnos a nosotros mismos, como pretende la nueva era, que pretende que uno solo progresa en una dimensión espiritual con sus propias capacidades. Eso es una ilusión. El hombre nunca se va a salvar solo. Solamente nos podemos salvar gracias al amor de Jesucristo, que murió en la cruz justamente para liberarnos de nuestros pecados. Por eso la misa hoy, en el día viernes que Jesús muere en la cruz, está dedicada a la sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo que se derrama en nuestra alma en el bautismo y también en cada confesión, donde humildemente reconocemos que somos pecadores y esperamos el perdón de Dios. Entonces, mis queridos hermanos,
insisto, la exigencia de Jesús es mucho mayor, pero la gracia y el amor que Él nos va a dar es mucho mayor también, para que nadie se quede sin la posibilidad de vivir esta nueva ley. En un momento, cuando explica Jesús, decía, se dijo antes que no matarás, quinto mandamiento, ¿no? En Moisés decía no matar. Bueno, yo les digo, no se enojen ni siquiera se enojen, porque si alguien se enoja y se queda enojado y guarda ese rencor, también puede ser digno de la muerte eterna, o sea, de irse al infierno. Y Jesús va recordando cada vez aquí que existe la posibilidad de la condenación eterna, que después de la muerte, en vez de irnos al cielo, nos vayamos al infierno para siempre, por toda una eternidad, porque hemos dejado el pecado apoderarse de nuestra vida. Existen dos tipos de pecado, ¿no? El pecado venial y el pecado mortal. El pecado venial es un pecado leve que se puede perdonar y uno puede salir adelante, incluso puede comulgar si uno tiene pecados leves y la comunión nos va perdonando, nos va limpiando. Pero si hay pecados graves en la vida, pecados mortales, es necesaria una conversión, un arrepentimiento y confesarse para que nuestra alma, que está muerta por el pecado, pueda resucitar por el sacramento de la confesión. Entonces Jesús dice que si alguien dice, por ejemplo, a su hermano lo agrede con un insulto y con odio, con rabia, es digno de muerte eterna. Qué fuerte el mensaje de Jesús. O sea, no es solamente no matar, es tampoco matar en el corazón, con el sentimiento. Y hoy día también nos habla un mensaje fuertísimo, que está relacionado con la bienaventuranza de la pureza del corazón. Felices los puros porque ellos verán a Dios. Los puros de corazón son aquellos que viven la virtud de la castidad, tienen pureza en su alma y en su cuerpo. Y eso se obtiene estando más conectados con Jesús, como lo hacía María Magdalena, que fue una mujer que tuvo 7 demonios en su cuerpo, pero Jesús la liberó y la perdonó, y ella por eso quería tanto estar siempre a los pies del Maestro, escucharlo, adorarlo, contemplarlo, para llenarse de la santidad de Jesús, y así se transformó en una gran santa, una de las santas mayores de la Iglesia, tal vez, después de la Virgen María, un ejemplo de mujer, Santa María Magdalena, la que estuvo al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, igual que la Santísima Virgen. Entonces es posible regenerarse por entero, a pesar de que en algún momento de la vida hayamos caído en pecados muy, muy deleznables, como son los pecados de la carne que hoy día habla Jesús. Ustedes escucharon, no cometerás adulterio. 6º mandamiento, no cometer adulterio. Pero yo les digo, el que mira a su mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Diga, es más difícil todavía lo que dice el Señor. ¿Qué es adulterio? Es tener una relación de pareja con alguien que no es mi esposo, con alguien que no es mi esposa. Cualquier relación más íntima fuera del matrimonio es un pecado. Y si es una relación, ustedes entienden, muy fuerte, entonces es un pecado mortal. ¿Ya? Entonces, tener relaciones antes del matrimonio es, en el fondo, un pecado. Claro, se llama fornicación. Las personas que visitan también personas, ¿no es cierto?, que venden su cuerpo, eso es un pecado mortal, pero hoy Jesús nos habla de un pecado que hoy en día casi no se considera pecado, que es la unión ilegítima. Jesús lo dice claramente, yo lo voy a decir, ¿no? El que se divorcia, ¿no es cierto?, de su mujer o de su marido, excepto en el caso de unión ilegítima, ilegal, está cometiendo pecado, ¿cierto? Siempre y cuando se case, se junte con otra mujer o se junte con otro hombre, porque si alguien se separa, porque lamentablemente su matrimonio no resultó, pero vive solo y trata de estar a partir de ese momento solo sirviendo a Dios y al prójimo, pero sin volver a juntarse con nadie, no comete pecado. Pero quien se separa de su legítimo esposo, de su legítima esposa, y se junta con otra persona,
o se junta con una persona que ya estaba casada o casado, comete un pecado. Está explicando Jesús, ¿no? Excepto en el caso de unión ilegítima. ¿Qué significa unión ilegítima? Es una convivencia, como se dice. No, los convivientes, o personas que solo se casan por el civil. Lamentablemente están en pecado y no pueden comulgar porque han perdido la comunión plena con Jesús. El Papa Francisco aclaró esto, ¿no? Dijo, no es que están excomulgados, no. Pero no tienen una comunión plena con la Iglesia. Por lo tanto, no pueden comulgar. Porque están viviendo en pecado permanente. Hasta el día en que se casen con el matrimonio cristiano, como Dios manda, ¿no es cierto? Y reciban la bendición. ¿Cierto? Porque unirse así nomás es unirse al modo humano, no al modo como Dios quiere que nos unamos. Marido y mujer, ante el altar. Y prometerse fidelidad mutua hasta la muerte y recibir la bendición de Dios. Ese matrimonio es bendecido y es una maravilla. Entonces, la unión ilegítima, Jesús dice, si es posible, mejor que se termine. Que se termine. Aunque cueste mucho, más te vale ir, dice el Señor, al cielo con una mano que al infierno con dos. Más te vale ir al cielo con un ojo, o sea, tuerto en el cielo, pero por lo menos no te vas al infierno con los dos ojos. Jesús lo dice claramente. Estos pecados tal vez no son tan graves. Por ejemplo, ¿qué es más grave? ¿Cometer un adulterio? ¿Cierto? ¿O matar a una persona? Evidentemente que matar a una persona es gravísimo. Pero cuando la Santísima Virgen se aparece en Fátima, le explica a los niños, ella hace algo extraordinario que yo creo que ningún pedagogo del mundo haría. Pero ella lo hizo, la Madre Celestial. De sus manitos, en una de las apariciones, salieron unos rayos y los niñitos de Fátima, que eran muy pequeñitos, como la niñita que está acá, vieron el infierno, hermano. Vieron realmente el infierno. Y hay fotos que indican cómo estaban antes, felices de la vida, porque tenían una cita marcada con la Virgen, y después de esta aparición estaban totalmente apavorados, ¿no? Su rostro era terror, porque en un breve instante de tiempo la Virgen permitió que estos niños contemplaran cómo están las almas condenándose en el fuego eterno. Y fue tanto el terror y la marca que produjo esto, que los niños a partir de ese día rezan el rosario 10 veces al día. 10 veces. Tenemos ahí 2 de estos niñitos de Fátima que ya son santos, ¿no? Que son Francisco y Jacinta. Todavía queda la monjita que murió hace poco, me parece, ¿no? Sor Lucía. Entonces, mis queridos hermanos, la Virgen le dice a los niños que en el infierno hay muchas almas, muchas almas se condenan por causa del 6.º mandamiento, por el pecado mortal contra el 6.º mandamiento, ¿no? Cometen adulterio o están viviendo uniones ilegítimas y no se arrepienten. Qué pena. Y vivieron en pecado mortal. Y no era un pecado, así, entre comillas, tan grave, pero ¿por qué tanta gente se va al infierno? Por este pecado. Porque es el pecado que más se comete. Se comete muchísimo el pecado el pecado contra la carne. Y sobre todo en esta época, en que prácticamente el tema del sexo, digamos así, es como una idolatría, es como algo que hay que endiosar. Mucha gente cree que ahí está la felicidad. Y mucha gente dice equivocadamente, ya no es pecado. Cuando la iglesia sigue hablando tontera, se quedó atrás, está totalmente retrógrado, está hablando puras cabezas de pescado, son como medievales estos que creen eso, ¿no? No se pone a la moda, no se pone a la altura de los tiempos. Esas son puras pamplinas satánicas, hermano. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La ley del Señor no pasa. Y cuando Él venga como justo juez, vamos a ser juzgados por todos nuestros pecados. Por eso es importante reconocer, he pecado, soy un gran pecador, pero reconozco que tengo un gran Salvador, que es Jesucristo, que no me mira con asco, no me mira con
mirada así de condenación, de juicio, no, sino que de salvador. Es un buen pastor que viene a buscar las ovejitas perdidas, pero que nos salva en espíritu de verdad. Verdad. No quiere que vivamos en la mentira. A la mujer adúltera, entonces, él no la condena. Dice, el que no tenga pecado, lance la primera piedra. Cuando todos se van y Jesús se queda solo con ella, dice, yo tampoco te condeno. Y él no tenía pecado, ¿no? Y sin embargo le dice, anda mujer, cambia de vida y no peques más. Eso es lo que hoy día Jesús nos dice, nos invita a salir del camino del error. Si pensamos hasta hoy que esto ya no es tan grave, saquémonos esa mentira de la cabeza, porque es algo grave. Y es muy grave tener la oportunidad, como dice Jesús, 2 veces hoy día, de perder la salvación eterna. Eso sí que es terrible. Morirse y no poder ir al cielo, ni siquiera al purgatorio, porque por un pecado mortal estamos destinados al infierno, para siempre. Ni Dios lo quiere, ¿no es cierto? Entonces vamos a pedir hoy en esta misa que esta verdad, que puede doler un poco, ¿no? Puede ser fuerte, la asumamos con cariño, con amor, y vivamos conforme a ella, pero no confiando en nosotros mismos, porque nadie se salva solo, repito, sino en la inmensa misericordia y en la gracia de Dios. Como Jesús fue fuerte, también esta palabra fue incómoda en la época de él, muy incómoda, como lo es hoy más aún. La Iglesia no puede callar estas cosas, no las puede callar. Hay otras uniones ilegítimas que hoy en día la sociedad, influenciada por Satanás, ¿no? Como una marioneta, como un títere, quiere obligar prácticamente a pensar que es normal. Uniones ilegítimas como las uniones homosexuales, que incluso se quiere como hacer como si fuese matrimonio. ¿Cómo va a ser un matrimonio, hermano? El matrimonio es una palabra sagrada. Es la familia que está viviendo conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios dijo claramente, hagamos al hombre a nuestra imagen, hombre y mujer. No hombre con hombre, eso es una perversión. Con todas sus letras lo digo. Y si esto va contra la ley, me mandan a la cárcel o cualquier forma de funa, lo que sea, no me importa, porque es la verdad. Mujer con mujer, lesbianismo, es un pecado, es una depravación, es una perversión, con todas sus letras. Sodoma y Gomorra fue destruido porque se cometía ese pecado así a diestra y siniestra. Es un pecado que clama al cielo. Y mientras no se reconozca, no vamos a salir de la mentira. La Iglesia ama al pecador. Si llega un homosexual a la Iglesia, lo vamos a acoger con amor, siempre y cuando quiera superar su tendencia con la ayuda de Dios. Si llega un ladrón a la Iglesia, lo vamos a acoger con amor, siempre y cuando quiera cambiar. Si llega un adúltero a la Iglesia, también con amor. Es un ser humano, una ovejita perdida, pero que tiene que cambiar. Todos tenemos que cambiar. En alguna medida somos todos pecadores. ¿No es cierto? Porque si seguimos en ese camino diciendo, no pasa nada, yo estoy bien, entonces estamos en peligro. Más te vale cortar tu mano y no irte al infierno con las dos. Más te vale sacarte un ojo y no irte al infierno con los 2 ojos. Dice Jesús hoy día. No son palabras mías, son palabras del Señor. Tomémoslas en serio, porque la salvación es para todos, insisto, pero en espíritu de amor y de verdad. El amor no se puede separar de la verdad. La misericordia es infinita, pero la justicia de Dios también lo es. Pidamos entonces hoy al Señor que nos dé fuerza para ser valientes y, en primer lugar, reconocer. Si yo estoy viviendo en pecado, necesito reconciliarme con Dios y pedirle ayuda. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. No sé cómo salir de este hoyo en que estoy, pero confío en ti y ya comienza la liberación. A Cristo misericordioso y su sangre divina le damos la gloria, así sea. Amén. Amén. Vamos hoy día a orar por los difuntos, especialmente Lilo Jaramillo Aliante. Por su descanso eterno roguemos al Señor.